Buenas tardes, buenas noches, buenos días y algunos. Gracias por conectarse a los que están sintonizados en vivo y los que están viendo la grabación. Bienvenido al V Brown Bag en español. Hoy es 13 de junio 2013 y le invito a formar parte de la comunidad professionalvmware.com, una plataforma para el crecimiento profesional y contribución hacia la comunidad VMware de habla hispana en América Latina y el mundo entero. Puede unirse a esta comunidad y mantenerse en contacto a través de la página professionalvmware.com, buscarnos en el Twitter @vbrownbag o en el Twitter hashtag #vbrownbag, y se puede registrar para recibir notificaciones para la sesión en vivo por GoToWebinar en el siguiente enlace: bit.ly/brownbaglatam. También puedes suscribir a nuestro canal en iTunes, bit.ly/brownbag iTunes. El RSS es bit.ly/brownbagpodcast. Y tenemos un canal en YouTube que es youtube.com/user/vbrownbaglatam. Les recuerdo que la comunidad vBrownBag es una comunidad global. Tenemos 4 regiones en el mundo. Cubrimos Estados Unidos los miércoles por la noche, Asia Pacífico los jueves por la noche, Europa, Medio Oriente y África los martes por la noche, y en América Latina cada jueves de 7 a 8 de la noche, hora Pacífico, estamos aquí en bit.ly/brownbaglatam. Yo soy uno de sus colocutores, mi nombre es Kyle Merlin, soy VCP5, Data Center Virtualization, VTSP5 y ahora VExperto. Tengo el gusto de estar acompañado esta semana, como siempre, del colocutor y buen amigo, compañero Larry González de Costa Rica. Buenas noches, gente, saludos desde Costa Rica y bueno, bienvenidos nuevamente a vBrownBag para Latinoamérica. Esperemos que esta presentación los prepare aún más para la ruta al VCAP. Excelente, gracias Larry. Y como dice Larry, estamos ahora camino al VCAP, al VMware Certified Advanced Professional. Y de eso se trata hoy día nuestra presentación. Tenemos el gusto de estar acompañado con un fiel seguidor y presentador múltiple acá en el vBrownBag, nuestro amigo y compañero. A ver si está haciendo las últimas preparativas. Excelente. Raimundo. Todo tuyo. Adelante, sí. Y vamos a ver cómo nos va esta semana con el audio. Si estuvo un poco prueba de paciencia la semana pasada. Hola. Sí, lo escuchamos, Raimundo. Adelante. Ok, voy a tratar. Tengo una máquina, ¿no? En la casa del herrero asan de palo. Entonces, pues nada, yo tenía pendientes con ustedes presentarles el objetivo 6.2 del troubleshooting de CPU y memory performance, marcado en el blueprint para en camino al VCAP, a la certificación de VCAP 5, Data Center Administration. La semana pasada tuvimos chance de ver un poquito de troubleshooting de CPU y en esta ocasión voy a cerrar ya esta parte con un poco de troubleshooting de troubleshooting
o performance o problemas de performance con la memoria, ¿no? Todo lo relacionado con la memoria. Mi nombre es Raimundo Escobar. Bueno, trabajo en VMware ya de hace un rato. Estoy en el área de Professional Services para Latinoamérica. Y bueno, ahí está mi datos. Lo que quiera. Nada más para alguien que me diga si está viendo mi pantalla completa o la pantalla se ve muy chiquita o es la parte chiquita. A ver, ¿Alguien, alguno? los participantes ya les quité el mute, tienen liberado el micrófono si quieren comentar. Bienvenido. Alguno que nos confirme si se ve la pantalla de Raimundo con el PowerPoint. Sí, se ve bien. Sí se ve bien. Perfecto, señores. Pues bueno, entonces iniciamos. El siguiente punto dentro del objetivo 6.2 para el BCAP es identificar los chart metrics relacionados con la memoria. En esta parte, pues conocemos algunos de los charts que ya hemos visto el día a día con el Visual Client y ya en últimas sesiones, o bueno, en último en boga, por decirlo así, con el Web Client. Yo estoy muy tirado a la parte del SXTop porque es lo que estuve revisando y es lo que más te llegan a presentar en el examen, según algún par de foros en donde pude ver sus experiencias en cuanto a este examen. Bueno, primero, en términos de memoria, ya en ese terreno, la mayoría de nosotros manejamos o sabemos cómo funcionan esos mecanismos de manejo de memoria del hipervisor, ¿no? El Transparent Page Sharing, el Valuing Driver, el swapping de memoria y la compresión de memoria que tenemos dentro del hipervisor. Entonces, partiendo del hecho de que el Bean kernel, como lo enfatizo en esta parte, no sabe de los mecanismos de manejo de memoria internos en un sistema operativo. Eso es dicho en otras palabras como si fuera una caja negra en cuanto al manejo de memoria. El sistema operativo en físico y ahora en virtual pues utiliza dos listas, ¿no? Una lista para la memoria aprovisionada y una lista para la memoria libre. Es decir, en esas dos listas, dependiendo cuál sea el caso del estado de la memoria o que se vaya demandando dentro del sistema operativo, voy colocándole un apuntador ya sea a la memoria libre o a la memoria aprovisionada. Bajando un poco de nivel, esa memoria que demanda la aplicación dentro del sistema operativo se aprovisiona, o se regresa desde el bien kernel como memoria física. Es decir, cuando hay una demanda o una petición desde el sistema operativo, que es la memoria de guest física, por una página de memoria, el bien kernel toma esa petición y la regresa con memoria física del host. Aquí no sé si hay alguna pregunta o está clara estos enunciados de los primeros dos puntos. Bueno, eso lo voy a tomar como un sí. Entonces, cuando el guest OS o el sistema operativo guest que tenemos, llámese Windows o llámese Linux, termina de utilizar la página internamente, la página de memoria, no la vacía, sino que nada más reasigna el apuntador de la memoria que ya tiene asignada a la memoria libre en esos términos de manejo de memoria en cuanto a unas listas. Entonces, esto nos lleva a que, como es una caja negra para el hipervisor, en cuanto al manejo de memoria,
El hipervisor no se entera cuando ya se liberó una asignación o una paginación de memoria del host físico. Es decir, estamos en un esquema en el que no solamente tenemos una máquina virtual, sino tenemos varias y están contendiendo por los recursos. Uno de esos recursos es la memoria del host. Entonces, cuando esa máquina en específico está haciendo uso de la memoria y la libera a nivel guest, pero no la libera a nivel físico en el hipervisor. El guest no sabe, por supuesto, que ya dejó de utilizarla, entonces no puede reaprovisionarla o no puede reasignarla o no puede liberarla. Es ahí cuando entran muchos mecanismos, o bueno, los 4 mecanismos de manejo de memoria que tiene el hipervisor y que son los que vamos a ver a continuación junto con sus métricas dentro del SXTOP que tenemos que revisar o tener en cuenta cuando hay un tema de troubleshooting. Yo no quise avanzar sin antes dejar claro ese punto del manejo de la memoria en virtual, porque, bueno, si no entendemos algo primero, ¿cómo lo vamos a arreglar, no? Entonces, por eso quise dejar este enunciado. No sé si hay alguna pregunta en esta parte. ¿Preguntas? De hecho, no estoy viendo el chat, pero si me lo pueden hacer. Sí, hasta el momento no hay nada en el chat, pero no temen o bien soltar el Pregunten, micrófono o mandarlo ahí por el chat, que el Raimundo no es echai, ¿eh? No, Raimundo, dígalo. tal vez yo sí tengo una pregunta. Dígalo. Si tienes máquinas virtuales, qué sé yo, en un resource pool, tenés, qué sé yo, 5 máquinas y hay 2 máquinas apagadas, ¿cómo se comporta este tema de la memoria allocated? ¿No me va a afectar para hacer máquinas virtuales nuevas o sí? No, si las tienes apagadas, definitivamente no. El tema sería cuando las tuvieras encendidas, digamos, en ese escenario 5 máquinas y quisieras aprovisionar, no sé, una sexta y ya te terminaste los recursos físicos. El hipervisor tiene la capacidad o es tan potente que te puede dar la capacidad de aprovisionar quizás esa máquina, amén de que ande el performance muy mal en las demás, inclusive en esta que te está aprovisionando, pero sí puede hacer overcommit de los recursos físicos que tienes en ese pool. Entonces sí te da... Diga. Raimundo, el único caso sería si tuviera una reserva, esas máquinas, ¿cierto? El único caso, pero a ver, ¿cómo? Acá, ya me sacaste un poco de onda. Sí, además, si entras a los recursos y tienes una reserva asignada a cada máquina virtual, aunque estén apagadas, la reserva igual se respeta, ¿cierto? Sí, pero bueno, es que la pregunta que me hicieron hace un minuto era si yo tengo 5 máquinas virtuales y no específicamente tuvieran las 5 máquinas virtuales con la reserva. Yo puedo hacer tantas reservas de memoria como recursos físicos tenga. Si lo que es, cambiando más o menos el esquema, lo que estás comentando, les asignara o les pusiera pues una reserva a cada una de esas máquinas, dependiendo del monto que yo estoy reservando de los recursos físicos, es lo que queda disponible para ya sea asignar otra reserva más o reservas más o aprovisionar o sobreaprovisionar máquinas virtuales. El que tengan una reserva no garantiza que van a tener un performance bueno, sino que van a tener, en el peor de los casos, esa memoria siempre disponible para su uso cuando haya una contención de recursos, en este caso de la memoria. Ok, gracias. Ok. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguien por ahí me iba a decir algo? Sí, yo tengo una pregunta. Dígalo, señor. Por ejemplo, cuando estoy haciendo una sobreasignación de memoria y no todas mis máquinas son, por ejemplo, Windows, tengo ambientes mezclados, tengo máquinas en Linux, máquinas en Windows, entonces el transparent page sharing no siempre se va a comportar de la misma forma porque tengo ambientes no heterogéneos. Entonces,
¿cómo cuantifico yo apropiadamente si estoy haciendo una sobreasignación excesiva? Porque, por ejemplo, cuando yo sobreasigno en el storage es muy fácil, pero cuando yo sobreasigno en la memoria RAM, a veces es un poquito difícil cuantificarlo. No sé si tal vez me puedes aclarar ese punto, porque a veces he entrado en duda en ese aspecto. Claro. Creo que Bueno, para eso valía Sextop. sí, bueno, esa es una de las cosas que te puedes dar cuenta y otra de las métricas que tienes a la mano, bueno, que siempre se pasa por alto, inclusive yo le he pasado por alto, debo de confesarlo, soy un cerdo que no las he tomado en cuenta, pero los charts que te pinta el vSphere Client de Resource Allocation. Ahora, nada más hay que tener un poco de cuidado con los resource allocation porque te marcan nada más lo activo, lo activo no lo consumido. Pero específicamente para ese caso, y qué bueno que lo preguntas así, en esos escenarios, primero, para el sistema operativo Linux no hay Transparent Page Sharing. Y después, cuando lo tienes mezclado, nada más tendrías que revisar cómo estás aprovisionando primero la máquina virtual con cuánta RAM, y revisar esos charts de cuánto están consumiendo. En cuanto a que, si dijimos que en el Linux no hay Transparent Page Sharing, pero sí tienen las VMware Tools, por tanto tienen Valo WinDriver y también pueden hacer swapping. Este swapping no se confunda con el swapping que hace el sistema operativo nativamente de Linux, porque también lo haces en el sistema operativo Windows con el pagefile.sys y lo puedes inclusive fragmentar para apuntarlo a drives diferentes de disco para que tengas mejor performance, pero bueno, esa es otra historia. Y la parte de compresión de memoria y bueno, lo que mencionaba, la parte del swapping a disco. Entonces, eso es como te podrías dar cuenta. Ahora, yo te sugeriría que si vas a hacer un aprovisionamiento, si bien ya tienes digamos, el ambiente armado en producción y ya no quieres como que tocarlo mucho, nada más sacar un simple cálculo de cuál es el total de tus recursos y ese 100% que te representen esos recursos, no sé, llamémosle 192 GB de memoria, menos, ¿sí? Menos un 15%, un 20%, para dejarle ese gap del 15 y 20% precisamente cuando haya una contención muy fuerte de memoria, las máquinas queden satisfechas en cuanto a esa demanda. Entonces, ya poco a poco ir tuneando las máquinas quizás con el manejo de shares, más que con límites y con reservas, con shares, para darle prioridad en cuanto es el consumo de esos recursos. Si bien lo tienes desde cero, pues es más fácil, ¿no? Porque tienes todo el hardware, tienes el total de la RAM que vas a utilizar y nada más proyectar que vas a utilizarla hasta un 80% y partiendo de eso puedes cubrir una demanda o una sobredemanda de un 20% más de lo que te vayas a poner de máquinas virtuales. ¿Eso para qué te sirve al final del día? Para saber también, uno, cómo estás consumiendo esa memoria y dos, cuántas máquinas más puedes proyectar sobre tu infraestructura virtual que tienes, que vas a poner en producción o vas a poner al vuelo. Muchas gracias. Sí, dije una blasfemia. No hay transparent pen sharing en Linux, eso es cierto. Sí. No, pero está bien. No, digo yo, todos la metemos de repente la pata por ahí, Sí, pero no te preocupes. y la metí hasta el fondo. No, aquí estamos todos para eso. Adelante. A eso venimos aquí a confesarnos. Aquí Sí. todos somos Soy pecador. perros. De hecho, esa es casi una pregunta de examen. Ok. Esa es Claro. casi una pregunta de examen, que te pregunten en cuál sistema operativo no hay transparent, ¿no? Ujú. Ok. Gracias. Claro. Espero no haberles hecho más bolas de lo normal, pero bueno, espero que haya quedado más o menos clara la pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Oye, está muy ¿No bueno. duele? ¿Es gratis?
Está muy buena la Nos conversación desde temprano entrando con las preguntas fuertes, eso es bueno. Bueno, entonces, regresando un poquito al slide, yo quería dejar en claro que, bueno, el bien kernel es una de las cosas que bueno, que hace muy bien y lo hace naturalmente, que es el manejo de memoria. Y quedar claro que es una caja negra del lado de la máquina virtual, el cómo se hace ese manejo de memoria, ¿no? Ahorita van a ver para qué sirve eso, ¿no? Al final, la memoria y represento la máquina virtual en ese recuadro medio un poquito negro, que es la cajita negra. Tenemos primero la memoria virtual o la memoria de la aplicación, la memoria física de guest, que es la del sistema operativo dentro de la máquina virtual, y tenemos la memoria de máquina, que es la que enteramente recae sobre el DIMM físico del host. Esa es administrada enteramente por el hipervisor, por el bien kernel, y viene de las peticiones que le va haciendo primero la aplicación al sistema operativo y de ahí bajando hacia el hipervisor. Entonces, cada que hay una petición desde el sistema, desde la aplicación al sistema operativo, viene como una página virtual, el hipervisor la regresa como una memoria física, y cuando la deja de utilizar la máquina virtual, en este caso la aplicación, no le notifica al hipervisor de que esto ya sucedió. ¿Para qué? Para que la pueda provisionar en otra máquina virtual cuando haya una demanda. Este es el esquema en el que hay solamente una maquinita, pero esto multiplíquenlo por el número de máquinas que tengan sobre un host. Es entonces cuando el hipervisor empieza con los mecanismos de manejo de memoria. En este slide es el chart que les mencionaba del vSphere Client, donde en la pestañita de Resource Allocation, del lado derecho, te muestra cómo está asignando la memoria, o mejor dicho, te está mapeando hasta con colorcitos bien bonitos, cómo está consumiendo esa memoria. En la parte superior tenemos la de Host Memory, que es la memoria asignada del host directamente sobre la máquina virtual. Tenemos una parte de la memoria que ha sido consumida y la memoria que tenemos de overhead. Esta memoria de overhead es como un cover que le cuesta a la máquina virtual vivir sobre un host determinado. Este overhead es para, digamos, una administración de cómo llevar esa memoria, ¿no? Es claro también que entre más memoria vamos a tener un poquito más de overhead. Y bueno, ya en esquemas de HA y cosas de ese tipo, tenemos que tomar en cuenta que también, aparte de este overhead, hay un poco más de memoria que se debe de reservar, pequeña, dependiendo del slot size que vayamos a determinar. Luego tenemos la de guest memory, que es ya propiamente de la máquina virtual, y cómo está siendo consumida. Si se fijan, en este caso el ejemplo es una máquina con 2 GB, no hay más que decir ahí, y que ha consumido hasta el momento 1.05 GB. Pero lo que es interesante en la parte de abajo es que nos muestra, mediante los mecanismos que el hipervisor tiene naturalmente para la administración de memoria, es cuánta memoria ha sido manipulada por el Valuing Driver, cuánta memoria ha sido por el Transparent Sharing, o cuánta memoria ha sido manipulada por el swapping o comprimida. Estos 4 mecanismos de bien a bien los pinta ahí, e inclusive cuánta memoria mantiene privada, ¿sí? Y cuánta memoria mantiene sin acceso, o cuánta está inactiva. Acá nada más hay que tomar en cuenta que la diferencia de la memoria que nos pinta acá abajo es la activa, y esa es la que nos muestran los charts de consumo de recursos. La diferencia entre la activa, bueno, acá tenemos el ejemplo de 182 megas con la consumida, que es 1 giga. Entonces sí, ahí se ve claramente una diferencia, ¿no? Por eso ir directamente, o bueno, no tomar tanto en cuenta
ese chart de default que nos muestra el Visual Client. Quizás meternos a las Advanced Settings y configurarlo para ver las métricas que realmente estemos buscando, ¿no? Como en este caso la activa o la consumida. Esto lo menciono porque en el SXTop pues no lo ven así como que tal activo o tal cantidad de memoria que se fue a compresión o tal cantidad de memoria que hay en el balón, en el globito, en el ballowing, sino que lo ven indirectamente por medio de métricas. Por ejemplo, para el caso del ballowing driver, es como tal un pseudo driver que vive dentro del guest, ¿sí? A través de las VMware Tools, con el que el hipervisor se ayuda a forzar al guest a consumir memoria para cuando la requiera o otra máquina sea la que demande mucho más memoria de la que tiene aprovisionada. Y por último, en la parte de abajo tenemos el Resource Settings. Ese, pues, en este caso, tenemos la máquina amarrada con un límite de 1 GB, o sea, no puede pasar más allá de 1 GB, pero configurada con 2 GB. La parte del Shares, que en este caso es normal, y recordemos la proporción que es 4:2:1, va en base al monto de memoria que tenemos configurado. Si bien es un esquema simbólico, el valor de shares, pero va en esa proporción 4:2:1, siendo que si normal lo tenemos en 2 GB, el valor de low sería de 1 GB y el valor de high serían 8 GB, porque es 4 veces lo normal. La parte de la reserva de overhead que tenemos es de 123 megas. Y bueno, de esta métrica también nos da que la suma de la privada, la memoria privada, la memoria que se fue a share y la memoria que tenemos en ballowing nos da el total de la memoria utilizada por el guest. No sé si hay alguna pregunta en esta parte. A ver, por ahí, alguna pregunta. Este display acá de las los diferentes valores, para mí parece sencillo, pero a mí me ha costado entrar realmente en detalle y poder sacar de ahí información de valor, ¿no? O sea, sobre lo cual puedo tomar acción. Bueno, y una de las ventajas que tiene es que es una tablita elegantemente sencilla y como lo mencionaba Kyle, que podemos sacar mucha información indirectamente, pero bueno, es para ver, digamos, el detalle de memoria. Y podemos llegar a mucho más detalle con el SXTop, que ahorita vamos a ver. Pero este chart es el que tenemos, digamos, como que de primera línea que podemos revisar. Y de hecho es el que yo por best practice siempre reviso, no tanto los de distribución de recursos como tal, porque ahí me doy cuenta, si la memoria hizo swap, puede ser que haya un tema de límite, como es el caso, si la memoria se fue al sharing o porque hay un ballowing excesivo, puede ser que no esté recibiendo toda la memoria que requiera, ¿no? Pero eso, si quieren ahorita lo vemos con el SXTop para tratar como de traducir ¿qué significa eso en términos del troubleshooting? Bueno, de ese chart lo que podemos tener es la consumida es igual al grant con el shared más el overhead. Y la activa es igual a la memoria touch. En la parte del host memory, en el summary tab, tenemos que la host memory menos lo que está marcado en megas es igual a lo consumido. Y el guest memory menos el porcentaje que nos marca ahí es lo activo. Estas, digamos, diferencias pueden sonar muy triviales porque son sumas y restas, pero al final del día nos dan un valor o una idea o una tendencia, mejor dicho, tal que podemos decir, bueno, tengo muy poca memoria consumida y demasiada activa o cosas de ese tipo, dependiendo del estado de demanda de la máquina virtual en cierto momento. Y cayendo en esto, tenemos unos indicadores principales, por ejemplo, para el manejo del ballowing.
que es lo que vimos hace un minuto. Primero, el Valuing Driver, les comentaba, es un pseudo driver que se carga en cada una de las máquinas, y tenemos como indicador dentro del SXTOP o el Remote SXTOP el MZLSZ, que nada más significa como un tamaño de memoria de ese, digamos, de ese driver que se está llenando. El Valuing viene de la palabra como de balón, de globito, de globo, que se llena cuando el hipervisor, digamos, de alguna forma estresa la memoria de un sistema operativo en una máquina virtual. Entonces, este monto de Valuing entra en automático, es una forma natural de manejar la memoria del hipervisor para cada una de las máquinas virtuales. Lo que nosotros como administradores, como arquitectos, lo debemos de tomar en cuenta para el troubleshooting es cuando se está excediendo quizás este valor, ¿no? Y ahí lo pongo, cuando hay un umbral de investigación de que ese valor de este indicador sea mayor a 1, o inclusive con las condiciones que pongo más abajo. Con esos indicadores puedo darme cuenta cuándo es que se está utilizando el Valuing Driver y cuánta memoria se está, digamos, de alguna forma no propiamente reservando dentro del guest, pero sí se está llenando dentro de algún lado, ¿no? En ese lado es el Valuing Driver, que es lo que les comentaba. Para dejarlo un poquito más claro, este es cómo es que funciona el Valuing Driver. En la parte de arriba, digamos, de la máquina vCloud Cell 01, tengo dos máquinas primeramente. Tengo una que es vCloud Cell 01 y otra que es vCloud Cell 02. En vCloud Cell 01, o mejor dicho en ambas, tengo paginación a nivel aplicación, que es la que está demandando la memoria. Y después tengo paginación física, pero física de la memoria guest, perdón. Entonces, ustedes ven ahí como 3 pines sobre la memoria o sobre las páginas de memoria físicas del guest, a la A, B y C. Esas páginas de memoria son las que se están de alguna forma reservando dentro del guest de la máquina virtual, pero no están siendo utilizadas por su aplicación localmente. Se están guardando dentro de un globo. Es cuando se infla ese globo con esa memoria. Recordemos nada más lo que mencionaba hace un momento. El hipervisor no tiene conocimiento de cómo se maneja la memoria. Simplemente no sabe cuándo liberar la memoria que asignó, ¿sí?, para provisionar otra máquina virtual. Bueno, con este mecanismo lo que puede hacer es, cuando hay una sobredemanda, presionar a la memoria del guest dentro de una máquina virtual, obligarla a que llene ese globito con memoria para él saber de dónde, ¿sí?, de dónde puede quitar o reasignar la memoria. En el caso de ABC de color naranja, yo ya sé que cuando estrese esa máquina virtual y del lado derecho la máquina virtual vCloud 02 demande memoria, se la puede asignar. Ya sea en este caso, desinflando el globo, o sea, desinflando el globo que contiene memoria del lado de una máquina virtual, o consumiéndola con otro mecanismo que más adelante lo vamos a ver. Pero este es, digamos, el comportamiento natural de cómo funciona el Valuing Driver. En corto sería como que si tengo dos máquinas que están contendiendo por memoria, en automático, hasta cierto monto, entra el Valuing Driver, se llena con memoria, provocando así que el bien kernel haga que el sistema operativo administre esa memoria con sus mecanismos internos y él se olvide de nada más que de reaprovisionar esa memoria que sabe de dónde proviene, que sabe dónde está localizada, a una máquina que se encuentre en un estado carente de memoria. No sé si quede claro a esta parte o hay alguna pregunta por ahí.
Pues más o menos. Ahí en el chat les voy poniendo enlaces a los diagramas, creo que de donde Raimundo ha sacado los diagramas. Hay un Claro. póster que está muy bueno, luego está el KB, puse la traducción en portugués, no hay en español, pero en inglés y portugués. Que vean Sí, luego de los hecho, enlaces. ese póster, bueno, lo iba a mencionar más adelante, pero es un póster de que te muestra cómo maneja la memoria. A ver, déjenme ver si lo tengo. Está en el chat, ¿No? ¿no? O en El el que está de mencionando... vSphere Ah, 5 bueno. Memory Management and Monitoring Diagram. Bueno, es un mucho abstracto en cuanto al manejo, pero que este mecanismo del Ballowing Driver entra en automático para las máquinas virtuales y apalanca mucho de las VMware Tools para saber de dónde vamos a agarrar esa memoria para llenar este driver. Es un pseudo driver nada más que le asigna. No sé si tengan alguna pregunta acá. Por el momento en la sección de preguntas no hay alguno que se anime Ok. aquí. Todo el mundo está lo suficientemente confundido. Puedes continuar. Ok. Bueno, nada más me voy a regresar a un slide que es precisamente en donde me da estos indicadores en el SXTop para cuando yo tengo un problema en cuanto a este driver. Lo que les comentaba, si yo tengo una cantidad excesiva de memoria que se está yendo al driver, al ballowing driver, entonces por tanto puede algo estar sucediendo dentro de la máquina que inclusive indirectamente me puede estar marcando que ya sea que los XX tools estén desactualizados o estén corruptos, o bueno, corruptos en términos de ese driver, o que la máquina esté demasiado estresada o demandante de memoria para ponerle atención sobre este indicador. Este es, digamos, el cómo funciona el ballowing ya, digamos, en live, ¿no? Pero como tal, el snapshot es un poco, sí, difícil de masticar, pero digo, no lo tomen como acto de fe, pero pregunten si tienen alguna duda o algo. Si no, le continuamos acá. Bueno, como les comentaba, el ballowing driver, el nombre lo dice, es un driver, es un pseudo driver, y los indicadores o más indicadores que nos da es, por ejemplo, el MCTL y con ese signo de interrogación. Nada más nos marca si está activo o no está activo. Si no está activo puede ser debido a que no tenemos VMware Tools. Entonces lo que nos lleva a ya a descartar de plano el decir, bueno, yo le pongo VMware Tools a mis máquinas porque el mouse se ve bien bonito cuando se mueve de un scope, de un foco a otro, ¿no? Bueno, sirve para esto, el VMware Tools, es la finalidad o una de las finalidades, y bueno, lo contiene ahí, entonces es por tanto recomendable que se tengan actualizados y se tengan instaladas en las mayorías de las máquinas virtuales. Luego, el otro indicador, pues nada más cuánta memoria tengo dentro de este balón en activo. No sé si tengan alguna pregunta acá. Les iba a pasar esto de revisar algo antes de continuar, para ver si puedo el del driver. Bueno, a nivel explicativo, para el caso de la demostración, yo tengo un Xtop a un host, 6 máquinas virtuales y 10 virtual CPUs. Si se fijan en la parte del driver de memoria, no tengo nada activo. Por más que hice forzar a un Windows que tengo en activo ahora mismo, no pude obligarlo a que entrara en acción este mecanismo del
del Ballowing driver. Sin embargo, es aquí donde me puedo dar cuenta, ¿sí?, cuando ya está en activo y cuánta memoria está siendo, digamos, cuánto está llenando, o de cuánta memoria está, o qué cantidad está llenando en ese driver. Cada una de las máquinas, bueno, al menos las que tengan los drivers, en este caso las que no tienen drivers son mis Linux, pero en el caso de los Windows, bueno, específicamente este, traté de obligarla, por más que lo hice, no pude lograr que entrara en ese estado. Sin embargo, este tomado de ese documento, de ese póster, mejor dicho, donde nos muestra la parte de la memoria consumida y lo que les comentaba del Ballowing driver. En este caso, el MCTL, que es nada más para indicar si tiene el driver activo o no lo tiene activo. De entrada, por ejemplo, en este vShield Manager, por ser un appliance, generalmente no lo tienen en activo, porque no tienen quizás las VMware Tools adecuadas. Bueno, en esta parte eso es lo que nos indica. Y la parte del driver, bueno, acá nada más llegó a un máximo de 3 GB, pero no hubo en activo o no hubo la necesidad de generar ese tal estrés que pudiéramos observar un comportamiento de consumo de memoria, o mejor dicho, del manejo de memoria con el Ballowing driver. No sé si hay alguna pregunta en esta parte. Digo, hay más cosas que explicar, pero ahorita las vamos masticando poquito a poquito. Bueno, siendo así, nada más la recomendación es que no se configuren límites en cuanto a la memoria, a las máquinas virtuales. Y en lugar de eso, bueno, podemos ponerle un tamaño adecuado de memoria. Es decir, con eso estaríamos evitando que si tenemos un límite de memoria, o digamos a la máquina o al bien kernel, como es el caso de aquí, ¿no? Les mostraba que tenía un límite de 1 GB, por tanto cuando empieza a demandar un poco más, empieza a hacer ese estrés del guest OS a través del bien kernel y entra el mecanismo del Ballowing. Pero esa sería la recomendación. Y bueno, máximo, o sea, esto tampoco es infinito, esto nada más es, entra hasta un 65%, digamos, de la memoria, y a partir de él podríamos tener otro mecanismo, ya sea swapping o compresión, y inclusive un poco antes podríamos tener transparent page sharing en el caso de que fuera un Windows, que es lo que a continuación les voy a mostrar. En el page sharing es tenemos 3 máquinas virtuales. Esto también es tomado de la parte de la explicación del póster. Tenemos 3 máquinas virtuales requiriendo la aplicación, como lo pueden ver, las páginas de memoria que están referidas con la letra A son similares en todos los sistemas operativos. Al hacer la paginación física dentro del guest OS, bueno, el hipervisor se da cuenta que estas páginas de memoria requeridas son iguales. Entonces lo único que hago es generar una función de hash para de alguna forma solamente generar una sola paginación de memoria, pero determinadas por una tabla de hash, en donde yo, si tengo la misma página de memoria requerida, puedo saber a qué máquina virtual corresponde haciendo el inverso con ese hash. Obviamente que esto tiene un costo en cuanto a una latencia, y bueno, una latencia no despreciable, pero sí que nos lleva a tener este mecanismo, digamos por ahí como que en primer lugar con respecto a un swapping, ¿no? Porque un swapping
tiene una latencia mucho más grande que el hacer todo este esfuerzo. Y también tiene un costo de CPU en cuanto al VM-kernel. Y ahorita vamos a ver los indicadores que hay. Aquí pueden darse cuenta de lo que sucede cuando hay un Transparent Page Sharing, cuando las páginas son similares y después de haber hecho el hashcode de esas páginas similares, quedan de esta forma, dejando unos recuadros reclamados o vacíos. Entonces, revisando un poco esto del transparente, bueno, yo me puedo dar cuenta de esa actividad por este indicador. ¿Cuánto estoy teniendo de páginas en share o qué cantidad de memoria se está yendo a, digamos, a este mecanismo de sharing? ¿Cuánto sharing está haciendo la máquina virtual? Si se fijan, aquí es como tenemos un poco más de detalle con ese valor de pshare /mb con respecto al chart del vSphere Client que nos mostraba nada más un número bueno, determinado, ¿no? De cuánto era lo que estábamos haciendo en sharing y cuánto estamos inclusive ahorrándonos por medio de este mecanismo de manejo de memoria. En el caso del Common nos está diciendo que nos estamos ahorrando por ahí de 22.000 gigas, 22 gigas, perdón. ¿Sale? Siendo la máquina física algo así como 128 gigas en este host. Bueno. Que son otros mecanismos un poco indeseables y que son de los más que tenemos que estar cuidando cuando tenemos un problema o estamos haciendo un troubleshooting de memoria en cuanto a las máquinas virtuales. Esta memoria de swap, prácticamente lo que tenemos que revisar es nada más el monto que estamos teniendo en este indicador, ¿no? En el SXTop. Quiere decir nada más cuánto se está haciendo o qué monto se está haciendo de swapping en el hipervisor. Yo lo pongo así, un umbral de investigación indicaría que este valor de swapping sea mayor a 1, porque si es mayor de lo que tenemos aprovisionado, ya de plano es que tenemos un problema en el que o tenemos un mal aprovisionamiento de la memoria o de plano estamos haciendo un overcommit de la memoria en cuanto a cierta cantidad de máquinas virtuales que tenemos viviendo sobre un host determinado. Les comentaba que el swap es muy caro, bueno, en términos de latencia, porque este swap se va directamente a disco. Entonces tenemos, bueno, yo pongo estas dos condiciones de cuando está este indicador que es el swap target mayor al current, quiere decir que se podría iniciar el swap, o del lado contrario, el VM-kernel no inicia el swap porque este es menor. Entonces, nada más cuidar esos indicadores que no se pasen un poco de la raya. Algunos otros que nos marca inclusive el blueprint son la parte, por ejemplo, del swap de las páginas que se están escribiendo a swapping en rates, ¿no? Algo así como en velocidades. Y cuidar que este indicador, que es el swap PWT, sea menor al 5%. Si es mayor al 5%, entonces estamos teniendo un problema. Una de las cosas también que se puede presentar es que si ustedes tienen límites en las máquinas virtuales, o mejor dicho, tienen una reserva del total de la memoria asignada, lo que entra en automático después de la demanda es el swap. No entra el Value WinDriver, no entra el Transparent Page Sharing. Bueno, la parte de cómo funciona es prácticamente llevarse todo lo que tenemos de páginas físicas a un disco. En el caso de un SD, un flash, puede mejorar mucho su performance, pero al final del día sigue siendo swapping. Y no es
No es una latencia tan baja como tener una asignación sobre una página de memoria física sobre un bus dentro de un DIMM de memoria localmente en el host. Finalmente, lo dejé para el final, la parte de la compresión de la memoria, la compresión de esas páginas de memoria contiguas, que podemos hacerlas que queden en una sola página y cuidar estos indicadores. Estos indicadores principalmente nos dan cuenta de cuánto es el tamaño de la caché que tenemos en cuanto a la compresión de memoria que estamos realizando y el valor de compresión por segundo que estamos haciendo, ¿no? Si tenemos una compresión muy alta, bueno, nos indica que estamos forzando a que este mecanismo esté todo el tiempo. Si está muy bajita, quiere decir que nuestra máquina virtual anda en performance más o menos bien. No lo hace todo el tiempo y lo hace solamente con un 10% del tamaño de la memoria virtual, porque no son mecanismos que entran, digamos, como a demanda. Estos se pueden modificar con Advanced Settings, pero no es recomendable y lo ideal es dejar que el hipervisor haga la administración como lo vaya determinando, ¿no? Con los mecanismos que trae internamente. Bueno, nada más para concluir en esta parte, les presento este mapa de métricas de qué son cada una de las métricas que he mencionado o venido mencionando en cuanto a la máquina virtual, en cuanto al host, en relación al consumo de memoria. Pueden darse cuenta que primeramente tenemos el Ballowing Driver, después tenemos en la parte del swap, cuánto hemos comprimido, cuánto hemos garantizado para la máquina virtual y cuánto de eso se ha ido a la parte de Transparent Page Sharing. Asimismo, cómo lo tengo manejando en el lado del host y el Advanced Settings que le decía del Cluster Service junto a Effective Man. ¿Sale? Finalmente, en este screenshot de ese póster, pues nos muestra, ¿no? En estos indicadores, en cada una de las columnas, por ejemplo, los que traen la de SW, son para la parte de swap, la parte de overhead de memoria y la parte de VM kernel swapping. Esta parte de VM kernel swapping es la que lleva enteramente el hipervisor para hacer un swapping con respecto a las máquinas virtuales. Y bueno, nada más un indicador con colores bien bonito, que entre más el valor de high en este estado sea, pues es mejor a tenerlo en low. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Preguntas. No, por el momento estoy digiriendo el tema. Perfecto. Sí. Ok, pues es lo que tengo por el momento. No sé, con eso termino la parte del manejo de la memoria con el troubleshooting con los indicadores. No sé si hay alguna pregunta por acá. Todo sobre el SXTop. Y bueno, no sería de más decirles, no, pues es que mira cómo esta columna se llama mensajes, etcétera. Lo que sí es que tomen en cuenta esas condiciones que por ahí pude compilar, porque esas condiciones nos llevan a concluir si en algún momento se está afectando el consumo de memoria de la máquina virtual dependiendo del mecanismo que está en acción en ese momento. Bueno, también lo que consecuentemente nos lleva a que no solamente el tener el buen manejo del sharing, del page share, de los shares, o de la prioridad de la máquina en cuanto al consumo de memoria, de los límites o de la reserva, nos dicen siempre o nos funcionan como indicador real. ¿Preguntas acá alguna? Yo tengo una pregunta al margen del tema.
Estuve 3 semanas de viaje y me perdí las 3 sesiones pasadas. Ujú. ¿Dónde puedo hacer el download de la sesión grabada para estudiarla y ponerme al día con los temas que ustedes han tratado? Aquí Kyle nos va a hacer el Lo más comentario. fácil sería, Randall, el canal de YouTube. Ahí puedes ver la presentación completa. Por Ok. otro lado, nada más para recordarles a todos, no vamos exactamente en orden con el blueprint. En algunas de las anteriores fueron 3.1, 3.2, que se las presenté yo. Después seguimos aquí también con Raimundo, con otros temas. Entonces no vamos exactamente en el orden del blueprint, pero puedes verlos en el canal de YouTube. Creo que sería como una muy buena opción. Sí, sobre el canal de YouTube es youtube.com, le voy a poner en el chat, Ok, perfecto. youtube.com/user V Brown Bag Latam, o simplemente entrando en el sitio professionalvmware.com y ahí está pues el blog y todas las entradas que vienen en español los estoy etiquetando con Latam. Entonces igual si buscan en professionalvmware.com tag Latam, ahí va a estar y ahí va en el chat. Entonces, dos maneras de acceder, Ah, o bien en el canal de YouTube o sí, es por que, el sitio professionalvmware.com. Claro. sí, es que me tocó 3 semanas pesadísimo de viaje y entonces sí, no alcancé a poner online con ustedes. Entonces, hasta ahorita que ya vengo regresando, me, me vuelvo a unir al grupo, pero sí siento que había perdido información, entonces no quería ponerme al día con ustedes, ¿verdad? Claro, no, sí, sí, y también recomendarlo a otros que también les puede servir, los que no pueden asistir por algún inconveniente, como dices, de viaje o obligaciones en la casa o del trabajo. Para eso hacemos también el archivo. Genial. Listo. Excelente, pues ahí les puse unos links también unos enlaces sobre un comentario que lo siento un poco, que se aplica al tema de lo que es el Transparent Page Sharing, es el Content Based Read Cache o lo que le llaman el View Storage Accelerator. Si tienen implementación de VDI, de desktops, escritorios virtuales, Claro. eso quizá Ray nos puede dar así una breve así a lo que es, porque no necesariamente aplica a entornos de servers todavía hasta el momento, pero es otro feature que pues ayuda en lo que es cuando se trata de hacer el paging y lo que se va a hacer es comprimir esos bloques en memoria en lugar de hacer el paging a disco, al hard drive, lo puede hacer a un disco sólido. Entonces de esa manera, a la hora de extraer ese page, entonces va a salir mucho más rápido. Creo que era el que tenía el chip. Ajá, ahí, el siguiente. Bueno, sí, ahí está. Es Ajá, correcto. el swap. Sí, bueno, acá nada más es escribir a un BMDK por los layers que tenemos. Un BMDK pues sería escribir, mandarlo no sé, al device que tengas, al HBA, al NSA, la latencia que hay de ahí, el empaquetado que tiene que sufrir digamos, esa instrucción para poderse comunicar a través del Fabric o del Switch, si hay SCSI, y de ahí caer al Storage Processor, y de ahí mandarlo sobre el tiering, o si es disco de 14.000 revoluciones, o si es disco de baja velocidad, o sea lo que sea, cuál spindle, hacerle el XOR, todo eso. Bueno, si bien va muy rápido, aparentemente, pues tiene un costo, ¿no? Porque es muy lento. En cambio, si tuvieras una SSD o, bueno, si tuvieras una flashcard o si tuvieras un disco local en el mismo host, que ahora ya está tendiendo a hacer de esa forma, ya los discos que se montan sobre el host ya no guardan más nada, sino sirven como una especie de cache.
para precisamente esta parte del swapping, pues mejora el performance, se reduce mucho esa latencia. Y bueno, no deja de ser swap, pero creo que en algún momento esto va a dejar de ser, esa latencia va a dejar de ser despreciable por lo pequeñita que va a llegar a ser. Excelente, gracias, Raimundo. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda, recurso que se pueda contribuir? Sí, otra pregunta. Todos estos URLs que estás mandando en el chat quedan grabados en algún otro lado o si no los copié aquí, me los perdí. Hay manera dentro de lo que es el cliente GoToWebinar, que es Save Chat Log o Save Questions Log, y a lo mejor, déjalo paso, guardar registro de conversaciones o guardar registro de preguntas. Creo que lo tienen esta opción ahí disponible. También yo hago lo mismo y en concepto trato de ponerlo siempre en el blog. A veces a mí se me han perdido esos archivos, se me va la onda y no los guardo, pero esa es la idea. Precisamente por Bueno, eso hago la nada pregunta. más. No, está bien. Y bueno, de mi ambiente ahí chiquitillo, nada más logré de tanto forzar y forzar generar un page sharing de este tamaño. No pude hacer que llegara inclusive a hacer un swapping, y digo, no son servidores potentes, pero está muy eficiente más con este hipervisor el manejo de ese mecanismo de memoria. Y así como los ven, entra primero el page sharing, después el swapping y así. De hecho todavía están en activo los test aquí en esta máquina, que es la que tiene más overhead. No, de hecho es esta. Por la asignación que tengo de memoria. No sé si hay alguna pregunta más. Algo. Consigna, amenaza. Yo le hago, Raimundo, la pregunta que le hice la semana pasada sobre cómo practicarlo, ¿no? Cómo hacer lo que usted ha hecho aquí, alguna herramienta, utilidad que le ha servido para, como dices, en un caso práctico, generar una situación en que determinado workload le haga que el hypervisor ocurre el page share, el swap to disk, etcétera. Ok, bueno, primeramente sería apalancar con esas, con el significado de esos indicadores, porque indirectamente podemos determinar si algo está sucediendo, y herramienta como tal, bueno, que he venido utilizando, ¿no? El Storm, pero en la parte de carga de memoria. En este caso, cargando al máximo que tiene asignada la máquina virtual en un Windows, y aún así no lo estar lo suficiente, perdón, no lo suficiente al hipervisor para forzar a que entraran en acción los otros digamos mecanismos. Quizás si hubiera más demanda de máquinas, en este caso nada más tengo 6 máquinas virtuales, 2 de ellas con 64 de memoria, que casi prácticamente es lo del tamaño del slot size del HA, o sea, nada. Pudiese ser que se presentara algún tema, no tanto de swapping, pero quizás sí de following driver. En este indicador sí me mandaría como que pintaría una entrada de valor de memoria. Pero sí, con el Loadstorm. O si no, también pueden bajarse el Stress Linux, me parece que es el nombre, el Stress Linux. Y ese sí tiene un poco más de monerías para hacer test de performance en cuanto a memoria y de CPU, pero más de CPU que de memoria. El que encontré más de memoria es el Loadstorm. De hecho, este me parece que se probó cuando
cuando se presentó cuando se presentó por primera vez, no me crean, no estoy muy seguro, pero cuando se presentó por primera vez al mundo la parte de la compresión de memoria en el hipervisor. Ok, entonces es una buena herramienta, entonces que ha sido validado con otros, digamos en un white paper o así, se van a referir hacia eso, a lo mejor puede conseguir ahí configuraciones recomendadas para performance, para utilización de memoria, etcétera, para generar un workload que vaya a crear la situación que está buscando. Para mí eso es lo que yo miro cuando quiero entender muy bien, no me gusta sentarme así, digamos, a memorizar una tabla. Quiero hacer Claro, algo práctico y luego ver las consecuencias y luego ya lo apago y veo cuáles son las indicaciones otra vez. Entonces ya tengo un entendimiento mejor. Así soy yo para estudiar este tipo de cosas y pues vamos a ver ya en agosto qué tal me sirvió. claro, claro, sí, bueno, inclusive para bueno, para el tema de memoria es un poco complicado generarle carga, porque no sé, no es tan evidente como haciendo, digamos, em, el bien kernel, cómo va haciendo, cuándo va disparando cada uno de los mecanismos, sino hasta que vemos pintado ya cierto monto de memoria. Pero por ejemplo para el caso del storage sí es un poco más evidente y se puede ver inclusive en cuanto a latencias, porque ahí es más sensible el tema, ¿no? El término latencias, bueno, ahí se pinta un poco más rápido. Acá no, acá es en tema nomás de montos de memoria. Pero sí, bueno, nada más como una recomendación lo que decía era que, bueno, cuidar nada más como ponen el tamaño de la memoria, siempre ir hacia arriba aunque sean pequeños pasos para la asignación de memoria y no al revés. Quitarle los límites o no ponérselos, ¿sale? Tratar de manejar de buena forma la parte del share, de los shares de memoria y bueno, no deshabilitar estos mecanismos, dejar que los administre el bien kernel. En un tema de troubleshooting, si tienen problemas de memoria, principalmente son por la demanda y en todos los casos es la palabra depende. Cada uno puede ser diferente, depende de la demanda, depende de las condiciones, depende de los recursos, depende del pool de aprovisionamiento que estamos teniendo, ¿no? Pues excelente, ¿qué tal les ha parecido? A mí se me hace que hemos cubierto bastante a fondo ese tema del blueprint, lo que es troubleshooting de CPU, performance y también ahora hoy día con lo que es memoria. Ahora pues a trabajar en el laboratorio un poco para tratar de crear esas situaciones, como comentaba. Esa va a ser mi táctica para estas dos secciones. Claro, claro, y bueno, tratar de relacionarlas, ¿no? Eh, ver como de qué forma se relacionan en base a las condiciones que yo he expuesto acá, eh, con un resultado quizás no deseado, pero pues sí, tratar de traducir de alguna forma tantos indicadores, porque no necesariamente implican que están mal. A mí se me ocurrió una pregunta quizá un poco más allá de- o sea, no es muy práctico en el día a día. ¿Hay manera, estoy pensando, ¿no? Cómo asignar memoria de cierta manera para crear esas situaciones? Hay manera de deshabilitar el balloon driver, obviamente también Sí, se puede, eso es un
setting dentro del registry en Windows. Claro. Simplemente con no instalar el VMware Tools y correr las máquinas, así vas a sentir la diferencia. Hay manera de hacer que, digamos, si tiene un host con, yo que sé, 32 gigas, 64 gigas, y quiere reducir la cantidad de memoria que el host físico, que el host cree que tiene, digamos a 16. Hay forma, a menos que entres y abras el case y ya le saques los DIMMs. Pues eso sería, bueno, lo primero que se me ocurriría para que no entrara ningún mecanismo, pues es, como dices, no instalar las VMware Tools, pero al no instalarlo te libras primero del Halloween Driver, ¿no? Sí tendría swapping y compresión. Sí. Pero tanto como decir que 16 gigas de 32 gigas de un host no sean presentados, quizás nada más dejándola como, creo que hay un advanced settings para determinar la memoria tocada para la touch memory, y esa touch memory, como está marcada como touch, no puede ser usada por ninguna de las máquinas virtuales. Esa podría ser una opción que se me ocurre a mí. Pero no estoy muy seguro si se puede hacer así como que nada más determinar en un advanced setting si un monto de memoria determinada de la total que tengas y hacerla que no la vean. Sí, es que no tiene realmente mucha aplicación en el mundo real, ¿no? Si tienes memoria, lo quieres usar. Claro, sí, pero bueno, no suena tan loco, ¿no? Si tú pudieras hacer que ese touch correspondiera a esos 16 gigas, pues bueno, la otra mitad sí puede ser, digamos, se pueden pelear las máquinas que tengas viviendo en ese host por esos 16 gigas, y los otros 16 gigas nadie los va a tocar nunca. Bien. Excelente, Raimundo. Muchas gracias las respuestas y la presentación. A los que están presentes, ¿algún otro comentario antes de cerrar la grabación? Claro que están bienvenidos para quedarse después. Podemos comentar. Muchas gracias, Raimundo. Es un temita, pero ahí vamos. Sí, no, hombre, gracias a ustedes por la tolerancia y la paciencia. Ahora no tuvimos, creo que, problemas de audio. Se los debo para la próxima. Tuvo mucho mejor esta semana el audio, no hubo tanto problema. Una cosilla que otra, pero muy bien. Hasta aquí vamos a dejar la grabación. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos, y los invito a los que no están aquí presentes que vengan la siguiente semana a presenciar en vivo y a participar su contribución al V Brown Bag en español de professionalvmware.com, tu comunidad hispanohablante. Estamos en los interwebs, professionalvmware.com, /Brown Bags, en los twitters, @VBrownBag, y en GoToMeeting bit.ly, /Brown Bag Latam. Nos vemos hasta la siguiente semana con más temas sobre el VCAP.